debemos resolver el triángulo de vértices A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, sabiendo que el ángulo de vértice C mayúscula es de 59 grados, la longitud A minúscula del lado opuesto al vértice A mayúscula es de 37 centímetros y la longitud B minúscula del lado opuesto al ángulo B mayúscula es de 25 centímetros. Observa que debemos resolver un triángulo del que se conocen dos lados y el ángulo que forman. En nuestro caso se conocen los lados A minúscula, B minúscula y el ángulo C que forman. Ante los ojos tienes nuestro triángulo, nos dicen que A minúscula es 37, B minúscula es 25 y el ángulo de vértice C es de 59 grados. Para determinar C minúscula, el triángulo pide a gritos que empleemos esta formulita, puesto que conocemos A minúscula, también conocemos B minúscula y conocemos C mayúscula. Por tanto, aplicando el teorema del coseno, resulta que el cuadrado de C es igual al cuadrado de 37 más el cuadrado de 25 menos el doble producto de 37 por 25 por el coseno de 59. Si te molestas en ello, puedes comprobar que C resulta ser aproximadamente de 32,27 centímetros, con lo cual solo nos falta por determinar el ángulo de vértice A y el ángulo de vértice B, A mayúscula, B mayúscula. Para no hacerse un lío con la determinación de estos ángulos, hay que tener muy clarito lo que dice aquí. ¿Y aquí qué dice? Pues la flecha de implicación hacia la derecha dice que a menor lado se opone menor ángulo. Y al revés, la flecha de implicación hacia la izquierda dice que a menor ángulo se opone menor lado. Así las cosas, con cualquiera que se atreva podemos apostar tranquilamente la vida a que de los dos ángulos que nos faltan, el menor de ellos es B mayúscula. ¿Por qué? Porque es el opuesto al menor lado. Al ángulo de vértice A mayúscula se opone un lado de 37 centímetros. Al ángulo de vértice B mayúscula se opone un lado menor que 37. Por eso decimos, podemos apostar la vida a que el menor ángulo es B, por ser opuesto al menor lado. Y para determinar el ángulo de vértice B, el triángulo nos pide a gritos que apliquemos el teorema del seno. Fíjate, 25 entre seno de B mayúscula es lo mismo que 32,27 dividido por el seno de 59. Despejando el seno de B mayúscula resulta ser aproximadamente de 664 milésimas. Y como todo el mundo sabe, entre 0 y 180 grados hay dos ángulos cuyo seno es 664 milésimas. La calculadora te da uno de ellos, 41 grados con 61 centésimas. El otro lo obtienes tú si no te chupas el dedo. El otro es 180 grados menos 41 con 61 centésimas de grado, resultando que B es 138 grados con 39 centésimas de grado. Naturalmente este valor debe descartarse, porque el menor ángulo en un triángulo no puede ser superior a 90 grados. Conocidos el ángulo de vértice C, 59 grados, y el ángulo de vértice B, la determinación del ángulo de vértice A es trivial. A es 180 menos la suma de B y C. Resulta ser 79 grados con 39 centésimas de grado.
Debemos resolver el triángulo de vértices A, B y C, sabiendo que el ángulo de vértice A es de 29 grados, el lado opuesto al ángulo de vértice B es de 13 centímetros, el lado opuesto al ángulo de vértice C mayúscula es de 9 centímetros. De nuevo debemos resolver un triángulo del que se conocen dos lados y el ángulo que forman. En nuestro caso se conocen los lados B minúscula y C minúscula y el ángulo que forman A mayúscula. Vamos allá. Ante los ojos tienes el triángulo en cuestión. Fíjate, B minúscula es 13, C minúscula es 9, ángulo de vértice A mayúscula de 29 grados. Para determinar A minúscula, el triángulo nos pide a gritos que apliquemos el teorema del coseno. El cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C menos el doble producto de B por C por el coseno del ángulo que forman los lados B minúscula y C minúscula. Si te molestas en hacer esta operación y sacar luego la raíz cuadrada, obtendrás que A es aproximadamente de 6,73 centímetros. Con lo cual nos queda por determinar el ángulo de vértice B mayúscula y el ángulo de vértice C mayúscula. ¿Por cuál empezamos? Nos preguntamos. Pues empezamos por el menor de los dos. Y el menor es el ángulo de vértice C mayúscula. ¿Por qué? Porque el ángulo de vértice C mayúscula tiene enfrente un lado inferior, un lado de longitud inferior que el ángulo de vértice B mayúscula. De nuevo, empleamos esta propiedad. Por tanto, vamos a determinar el ángulo de vértice C mayúscula. Para ello empleamos el teorema del seno. Fíjate, A minúscula es 6,73, A mayúscula es 29, C minúscula es 9. Despejando el seno de C mayúscula, resulta ser aproximadamente de 648 milésimas. Y la calculadora te dice que el ángulo cuyo seno es 648 milésimas es 40,41 grados. Eso es lo que te dice la calculadora. Ahora bien, también tienes seno de 648 milésimas el ángulo 180 menos 40,41 grados. Este ángulo, esta solución, naturalmente debe desecharse. No puede suceder que el ángulo de vértice en C, que es inferior al ángulo de vértice en B, no puede ser que el ángulo de vértice C sea de casi 140 grados. Por lo demás, la determinación del ángulo de vértice B es trivial. B es 180 menos la suma de A y C, aproximadamente 110 grados con 58 centésimas de grado. Por lo demás, suponemos que estarás de acuerdo en que la resolución de un triángulo del que se conocen dos lados y el ángulo que forman, la resolución de un triángulo del que se conoce esta información es tan sencilla que debes ser capaz de gestionarla tu mano sola sin ninguna ayuda del cerebro.